Bueno, estamos de vuelta acá en Conversando con Isabel. Me encuentro con Sergio Serené, abogado. Abogado, bienvenido acá a Conversando con Isabel. Y no solamente abogado, sino tú también tuviste una participación bien importante en la Juventud Árabe por Palestina. Sí, hola Isabel, muchas gracias por tu invitación. Oye, y no solo eso. Yo me acuerdo que nosotros hace, no sé, unos 2 años atrás, o 3 tal vez, que nos encontramos y me contó Sergio que había andado por esos lares. ¿Te acuerdas cuando anduviste por muchos lugares? Sí, Que sí. tienes una historia increíble. Oye, Sergio, hablemos un poquitito de este conflicto que en un comienzo, o sea, se escuchaba hablar de Hamas. Y muchas personas creyeron que era Israel o los sionistas, que vamos a hacer la diferencia enseguida, ¿no? Los sionistas no son los judíos, los israelitas, y los palestinos no son Hamas. Ya, eso hay que empezar diciéndolo así, ¿no? Entonces se pensaba que la guerra era Israel y Palestina, y que básicamente el gobierno de Hamas, que era de las preguntas que me hacían cuando yo te llamé ayer, básicamente era, el gobierno de Palestina era Hamas. Entonces nos vamos primero a la historia, porque dejamos esas interrogantes abiertas para que comprendamos un poquitito el conflicto y el territorio y posteriormente nos vengamos a la actualidad. Sí. Mira, yo creo que como punto de partida es súper importante dejar establecido que el conflicto palestino-israelí no es un conflicto ancestral, como muchas veces se escucha, digamos, en la calle, como opiniones muy cliché en ese sentido. En realidad basta con leer un poco de historia para darse cuenta que es un conflicto relativamente reciente. El Estado de Israel se crea en 1948, antes de eso no existía una entidad jurídica llamada Israel. Y todo esto, digamos, viene de la mano de una ideología que es el sionismo, que es fundamental entender lo que es el sionismo para poder entender también lo que pasa hoy en día en Palestina. El sionismo se funda propiamente tal en 1897 en Basilea, Suiza, ¿ya? Es un movimiento laico, no está vinculado con los judíos religiosos, ¿cierto? Y lo funda Teodoro Herzl, que es un judío de origen austriaco. Y el propósito del sionismo en esa época es crear un hogar nacional o un estado para lo que ellos denominan el pueblo judío. Entonces en ese momento empieza a transitar lo que es, digamos, la religión judía, se le empieza a dar un tono étnico, ¿cierto? Se empieza a transformar de religión a una etnia. Y en ese sentido ellos buscan, digamos, crear un estado para protegerse del antisemitismo que está, digamos, en auge en Europa en esa época. Y todo este movimiento es auspiciado por Gran Bretaña, que después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña fue la que tenía, digamos, el mandato sobre Palestina. Palestina era colonia de Gran Bretaña. En su territorio, que todos conocemos, que vemos en el mapa. Claro, en ese mapa podemos ver cómo Palestina ha sido, digamos... Pero centrémonos en la primera etapa. Claro, sí, estamos en la historia, en 1800, y estamos en Gran Bretaña, que Palestina era colonia de Gran Bretaña. ¿Y qué pasa posteriormente? Mira, el primer mapa muestra a Palestina antes del plan de partición de las Naciones Unidas. Así es. Los puntos blancos son las colonias sionistas, digamos, de judíos europeos que estaban migrando a Palestina en masa, por varias razones, producto principalmente también por la llegada de Adolfo Hitler al poder, ¿cierto? Claro, horroroso. Eso precipitó una migración de más de 100.000 judíos europeos a Palestina. Y en ese momento, en 1947, cuando las Naciones Unidas deciden partir el territorio, los judíos que vivían en el territorio no eran más de 1/3 de la población. Y como se puede ver en el mapa, no poseían más del 6% de la tierra. Entonces el plan de partición, la verdad, no consideró, digamos, la realidad demográfica del territorio. Ya. Se le otorgó a una minoría más del 50% del territorio, y a una minoría que, digamos, eran recién llegados, eran inmigrantes europeos que no tenían ningún vínculo sanguíneo o histórico con el territorio. Perfecto. Oye, pero a mí me llama la atención porque sabemos todo lo que ocurrió en la Segunda y Primera Guerra Mundial, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí Gran Bretaña tiene un rol fundamental en hacer esta distribución en oficina más que nada que en territorio, porque si hubiesen ido al territorio se darían cuenta de que no se debería, ¿no? ¿Y cómo se forma acá la franja?
La Franja de Gaza. Claro, porque estamos en 1947, seguimos en 1947, pero vemos que Palestina queda muy pequeño. Miren, observen en el mapa, y que Israel, que es lo que está en blanco, básicamente rodea a Palestina. Exacto. Lo que pasa es que el plan de partición que propuso las Naciones Unidas no fue respetado. No fue respetado por, digamos, el movimiento sionista. ¿Ya? Que inmediatamente, de declarada su independencia, comenzó a ejecutar lo que ellos denominan el Plan Dalet. ¿Qué es el Plan Dalet? El Plan Dalet fue un plan, digamos, planificado desde las cúpulas sionistas para limpiar étnicamente el territorio. Lo que pasa es que ellos proponen la creación de un Estado judío, ese es el principio del sionismo. Y por lo tanto es un Estado étnico, en el cual no pueden, digamos, no hay cabida para otras nacionalidades, ¿cierto? Entonces el Plan Dalet propuso literalmente la expulsión de más de 800.000 palestinos por medio de la fuerza. De su territorio. De su territorio, y para ello emplearon derechamente, ejecutaron muchos actos terroristas. Estaba el Irgun, el Stern y el Haganah, que eran 3 milicias terroristas sionistas, ¿ya? Que después pasaron a convertirse en lo que hoy en día es el Sahal o el ejército israelí. Entonces es muy conocido, por ejemplo, el atentado con bomba que hicieron en el hotel King David en Jerusalén, donde murieron más de 100 personas, muchos de ellos funcionarios británicos, Naciones Unidas. Entonces, la verdad es que el terrorismo lo llevaron ellos, digamos, a Palestina en esa época. Entonces nosotros tenemos básicamente ya la película un poco más clara, y nos damos cuenta de que desde 1947 el pueblo palestino ha sufrido atrocidades. Lo hemos visto en redes sociales, lo hemos visto en la prensa, en los medios de comunicación, que lamentablemente muchos medios de comunicación a nivel mundial han estado manejados y no han querido decir la verdad, por un tema económico, porque ya sabemos lo que representa básicamente el sionismo en el mundo, separado de lo que son los israelitas. Yo voy a ser majadera en esto porque nuestra idea no es sembrar odio, pero Sergio, en ese sentido, ¿cómo se comienza a acomodar la gente de Palestina con toda esta crueldad? Y obviamente con personas que se capacitaron, no es que llegaron y se fueron, ¿no? Se capacitaron para poder realizar esta acción. Sí, bueno, Palestina propiamente tal, o sea, los palestinos son un pueblo fundamentalmente refugiado. O sea, actualmente existen millones de palestinos por todas partes del mundo, en Jordania, en Egipto, en Líbano. Lo vamos a tocar más adelante, pero el mismo grupo Hezbollah o Hamas son descendientes o ellos mismos son refugiados, que han sido desplazados incluso dentro de su propio territorio, varias veces, ya que Israel ha ejecutado 2 guerras de expansión, la de 1948 y luego en 1967 conquista el 100% de Palestina, y en ambas guerras han debido desplazar a millones de palestinos. Entonces hay gente que ha sido desplazada incluso 2 o 3 veces de sus hogares. Y bueno, las Naciones Unidas, en su resolución 194, establece claramente que todos los refugiados palestinos tienen derecho a volver a sus hogares. Sí, pues. Y claro, quienes decían voluntariamente no volver tienen que ser compensados, digamos, por la pérdida de sus casas. Todos dejaron sus casas ahí. Muchos hoy en día conservan la llave de su casa como testimonio histórico de que ellos vivían ahí, ¿cierto? Y esas casas hoy en día son ocupadas por colonos europeos. Es así de fuerte el tema. Oye, nosotros tenemos, y a medida que hemos ido conociendo un poquitito más sobre Medio Oriente, que en el fondo de todo es un misterio para muchos de nosotros, nos damos cuenta, y es inimaginable, y aquí yo llamo a todos ustedes para que empaticemos. ¿Cómo se sentiría usted si viene una persona y lo saca de su casa en la noche? Y después usted no puede volver a entrar. O sea, realmente, y lo estoy hablando en una ínfima proporción. Imagínate, estamos hablando empezamos con cientos y ahora miles y ahora millones, cerca de 2 millones de personas. En cuanto a la distribución política de Palestina. Mira, es un tema súper interesante porque el año 2006 se hicieron elecciones libres en Palestina. Y en Gaza ganó por más de un 50% el partido político Hamas, ¿ya? Es importante que la gente entienda que Hamas es un partido político que participa democráticamente en elecciones y que, como cualquier partido político de un país bajo ocupación, tiene un brazo armado. Claro. Igual que lo tuvo el Fatah con Yasser Arafat, igual que lo tuvieron los partidos políticos irlandeses durante la ocupación británica. Entonces,
cuando hablan del grupo islamista, yo creo que es un poco mañosa ese concepto. Porque, hay un desconocimiento. De todas maneras, porque Hamas es un grupo esencialmente nacionalista. Y sí, tiene un trasfondo religioso, pero yo lo colocaría en segundo plano. Lo que ellos buscan como primera, digamos, objetivo es la liberación de Palestina. Por todos los medios a su alcance, ya que digamos, la legislación internacional dice que un pueblo bajo ocupación militar no solo tiene el derecho, sino el deber a ejecutar todos los medios para liberarse de los ocupantes. Entonces, acá se trata de equiparar a Hamas con, por ejemplo, ISIS, que es una cosa completamente distinta. Incluso aparecieron muchas noticias falsas de soldados israelíes que decían que habían encontrado banderas de ISIS, digamos, durante la operación de Hamas, o que habían ejecutado a 40 niños, los habían decapitado, que son prácticas que, digamos, nunca se han visto en Palestina. Y sí en Siria, durante, digamos, cuando estaba el Estado Islámico operando en ese territorio, que por lo demás se sabe, digamos, por muchas fuentes desclasificadas, que el Estado Islámico fue entrenado y auspiciado por Israel y Estados Unidos para desestabilizar Siria. Entonces la información que se está dando hay que ser muy preciso y separar el trigo de la paja, ¿cierto? Por eso es que cuando comenzamos el programa comenzamos diciendo que los sionistas no son los judíos y que básicamente el pueblo palestino no es Hamas. ¿No? Es tremendo porque estamos hablando de cosas diferentes y qué bueno que hicimos la aclaración. Y en ese sentido, nos vamos a la época, vamos viendo las guerras porque han habido un sinnúmero de conflictos también internos, y básicamente vamos viendo cómo las personas que están en la franja, que además a las personas les cuesta imaginar, imagínense 2 millones de personas en Valdivia. Claro, incluso más chico, sí, ¿no? incluso más chico. Y de hecho es súper interesante el hecho de que el 78% de los gazatíes son refugiados. O sea, la mayoría de esas personas vivían en lo que hoy en día es Israel. Entonces ellos fueron desplazados de sus casas y viven ahí. Por eso viven, digamos, con ese hacinamiento. Son gente que fue desplazada por la fuerza y fue, digamos, encerrada en Gaza, que hoy en día es un campo de concentración, digamos, más grande del planeta. Como te comentaba, cuando Hamas ganó las elecciones democráticamente, Israel no reconoció esas elecciones y Estados Unidos tampoco. Y como digamos, para castigar colectivamente a la población palestina por ese voto, más encima, que por lo demás fue un voto de frustración, porque Hamas siempre ha sido un grupo muy minoritario. Los palestinos hace mucho tiempo que, digamos, depusieron la lucha armada. Fue un voto de frustración ante el fracaso de las negociaciones de paz, básicamente. Claro, y Gaza hoy en día es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. No tienen, digamos, control sobre sus fronteras. Israel no permite entrar ni salir a nadie, ni la entrada de medicamentos, ni de alimentos. Los pescadores de la costa de Gaza tampoco pueden salir a pescar más allá de cierto límite, porque están los buques de guerra israelíes que les disparan si es que se alejan mucho de la costa. Tampoco tienen control sobre su espacio aéreo. Entonces, lo que hace Israel es una práctica de castigo colectivo contra la población civil. Sistemática. Sistemática, sí. ¿Hace cuántos años que están viviendo en la franja de Gaza esta situación? Son 16 años de bloqueo y de asedio. Y no solo sumado, digamos, al corte de suministro eléctrico, cortes de agua, porque Israel controla todos los servicios básicos. Además de eso, hay bombardeos cada 2 años que cuestan la vida de cientos o miles de personas. De niños también, ¿no? Y sí, imagínate el año 2008, en la operación Plomo Fundido, fueron asesinados más de 1.500 palestinos, de los cuales 300 fueran niños. Y además han reportado el uso de armas experimentales por parte de Israel, como fósforo blanco. Porque Israel en realidad, como potencia militar, también el 20% de su Producto Interno Bruto depende, digamos, de la venta de armas o de medidas de seguridad. Entonces lo que hace Israel es probar sus armas experimentales sobre el terreno. Las prueban en Gaza. Esto ha sido denunciado por médicos noruegos, por la Cruz Roja. Y lo más terrible de esto es que las armas experimentales que prohíben los convenios de Ginebra, lo único que buscan es causar un sufrimiento innecesario a la población. Y en ese sentido, Sergio, y qué bueno que tú lo tocas, son las convenciones internacionales, es muy poco lo que están haciendo. Yo siento que están dando como señales, como tratando de decir, bueno, no estamos de acuerdo con el terrorismo, Israel está en todo su derecho de defenderse, pero también tenemos que ayudar con una ayuda humanitaria a las personas que están allí, que básicamente, imagínense 16 años viviendo una opresión constante.
Yo creo que para nosotros, el otro día yo lo decía en el canal, es inimaginable lo que ellos han vivido, y ir a territorio palestino también es sorprendente. Y conozco muchas personas que han ido, y también después tú nos vas a contar un poco tu experiencia, y que no pueden ir a la Franja de Gaza porque están los checkpoints. Claro. Tienes que pedir autorización a Israel para poder entrar. Claro, sí. Sí, es súper importante lo que tú dices. Además que también es importante, como un concepto muy básico, poder entender que distinguir los efectos de las causas, ¿cierto? Acá estamos hablando de un país que lleva 75 años bajo ocupación militar. Si no existiera una ocupación militar con esas características, con ese nivel de brutalidad y salvajismo contra la población civil, no existirían grupos ni como Hamas, ¿cierto? Claro. Ni como la Yihad Islámica, porque ningún pueblo, digamos, puede soportar 75 años de ocupación sin que haya una consecuencia, ¿cierto? Claro, el opresor. Por supuesto, y también distinguir la violencia que ejerce el pueblo ocupado versus la violencia que ejerce la potencia ocupante. Nunca se pueden poner en la misma balanza. O sea, uno ve, por ejemplo, Sergio, que tenemos como 2.500 muertos, lo que se sabe, pero es que es increíble que uno mire y dice, es que no me checa lo que estoy viendo con la realidad. O sea, hay mucha más gente muerta, aplastada, que no se ha podido encontrar. Y frente a esto, nosotros escuchábamos, por ejemplo, que Hamas, y eso lo hemos visto en los medios de comunicación, tiene como, es como básicamente el grupo que gobierna, entre comillas, la Franja de Gaza, aparte del gobierno palestino. Sí, actualmente, debido a la ocupación, digamos, Gaza y Cisjordania no tienen una comunicación territorial. Israel los dejó completamente aislados uno de otro, entonces claro, para efectos prácticos es muy difícil que haya un solo gobierno que pueda administrar ambos territorios. Entonces, de facto, Hamas está administrando la Franja de Gaza y la Autoridad Nacional Palestina Cisjordania. Hay un acercamiento entre ambos partidos políticos, pero digamos es muy difícil administrar un territorio bajo ocupación militar, porque todo el poder que tiene la Autoridad Nacional Palestina en este caso es delegado de Israel. ¿Por qué? Porque en Cisjordania, por ejemplo, no hay, digamos, la libertad más básica, que es la libertad de movimiento, sí, que afecta claro, a tu cuerpo físico. Tú no puedes trasladarte libremente de un lugar a otro, tienes puntos de control militar en cada tantos kilómetros, tienes carreteras de uso exclusivo para israelíes, entonces es imposible administrar un territorio si ni siquiera puedes desplazarte de un lugar a otro. Por lo tanto, la Autoridad Nacional Palestina en realidad tiene un poder muy, digamos, virtual. Es por eso que es tan importante poder informarse y conocer lo que tú nos señalabas, básicamente, porque hace días atrás vimos, que se estaban lamentablemente tocando también Siria y el aeropuerto sirio de Damasco y Alepo. Pero básicamente yo hablando con sirios me decían, Isabel, es que eso básicamente es hacer un acto de matonaje y presencia, porque recordemos que esos aeropuertos no estaban siendo utilizados. Es más, las personas que viajaban y se desplazaban se iban a Beirut, al Líbano, básicamente como una salida, porque recordemos que Siria está básicamente, es un país que se tiene que de a poco, imagínate, ir recomponiendo y con todo el conflicto político que tiene. ¿Por qué aclaro esto? Porque nosotros escuchamos mucho hablar del Hezbollah. Y vemos que Hezbollah ha tenido como una interacción muy importante, y sabemos que básicamente Estados Unidos está apoyando con toda su fuerza, y por supuesto Francia, y por supuesto Inglaterra y Alemania, incluso con mucha opresión a las personas que viven en esos países para las manifestaciones, que han sido muy agresivos. Básicamente vemos que Hezbollah también está tomando un rol fundamental, y recordemos que hace unos pocos años atrás el Líbano tuvo una guerra con Israel también. Sí, bueno, el tema de Siria y Líbano es súper importante, porque Israel no solo ocupa Palestina, o sea, Israel ocupa el 100% de Palestina, pero también tiene ocupada desde 1967 las alturas del Golán sirio y las granjas de Sheba al sur del Líbano. Así es. Entonces, en realidad Israel es como el matón del barrio, como bien dices tú. Y lo curioso es que Israel es el único estado del mundo que tampoco ha definido sus fronteras. No las va a definir, pues. No las va a definir porque es un proyecto en constante expansión. Y siempre está el argumento de la seguridad para ir ocupando territorios de los países vecinos.
Sí, y lo otro que es importante, bueno, no sé si quieren que entramos en ese tema de la distinción entre sionismo y judaísmo. Porque Todavía no quiero que vayamos para allá. Perfecto. ¿Por qué te digo que no? Porque básicamente cuando hablamos de Hezbollah, estábamos en el Líbano, se sabe que Hezbollah está compuesto por muchas personas que se fueron de Palestina al Líbano, huyendo precisamente de la guerra y de esta opresión, pero que ellos se han ido preparando con el tiempo para poder básicamente apoyar, ahora es apoyar, ¿no?, a Hamas. Hablemos un poquitito de esto porque hay mucho que decir en relación a estos grupos que, a ver, nosotros no apoyamos, ojo, pero que sí es bueno conocer el origen y por qué se están apoyando mutuamente hoy en día. Sí, bueno, Hezbollah, como bien dices tú, la mayoría de los que integran ese grupo son refugiados palestinos expulsados en 1948 y después en 1967, que fueron desplazados forzosamente hacia el Líbano. Y lamentablemente el Líbano también ha tenido una política de no integrar a esas personas y llevan décadas viviendo en campos de refugiados en condiciones infrahumanas. Básicamente con ayuda de Naciones Unidas, pero son condiciones, ellos no son ciudadanos del Líbano, a pesar de estar décadas viviendo en ese país. Y no tienen pasaporte, que eso es terrible. Claro, no tienen pasaporte. Entonces, claro, cualquier persona que nace bajo esas condiciones, que ha sido desplazada de su territorio, que ha visto familiares morir, sin una proyección hacia el futuro, su único ánimo, ¿cierto?, para vivir es la lucha armada. Entonces, por eso es súper importante entender las causas para ver los efectos que estamos viendo hoy en día en Palestina. Y por otro lado también quiero dejar súper claro que la lucha armada es un derecho de los pueblos bajo ocupación. Sí. Lo que no quiere decir que sea legítimo atacar a civiles. Eso no se puede bajo ninguna circunstancia. Ya. Pero sí, blancos militares es legítimo y es un derecho y un deber. Ya. Estuvimos en Siria, en el Líbano, nos vamos a Egipto. Estamos recorriendo todo el mapa para que vayamos comprendiendo un poco cómo se está desarrollando este conflicto. Hemos hablado y hemos visto en la prensa, Sergio, por favor, busca esas imágenes que te envié de los medios de prensa árabes que me llegaron. Bueno, allí hablaba un poco de este corredor, ¿no? Este famoso corredor que de repente uno dice, me encantaría que la ayuda humanitaria llegue. Efectivamente, llegó. Egipto abrió su frontera, pero ¿qué está pasando allí? Hagamos el análisis como para comprender un poquitito. Sí. También Egipto dice, yo tengo miles de refugiados que están en la misma condición como están los refugiados en la frontera del Líbano, recordemos en el sur del Líbano, y que básicamente nosotros no podemos acogerlo. Entonces, hablemos un poquitito de la importancia de este paso y qué significa el término ser refugiado, porque mira, cuesta mucho para nosotros entenderlo porque no vivimos esta realidad nosotros. Sí. Mira, lamentablemente los palestinos hace muchos años que no cuentan con los países árabes vecinos como, digamos, como un apoyo. De hecho, no solo Israel está bloqueando la franja de Gaza. Gaza tiene frontera con Egipto por el paso de Rafah. Y Egipto también tiene bloqueado ese paso, ¿cierto? Y es por eso que los palestinos de Gaza han construido tantos túneles que dan a Egipto para poder, digamos, ingresar medicamentos, provisiones, etc. Entonces, claro, Egipto es un país que hace mucho tiempo normalizó relaciones con Israel, se olvidó de la causa palestina, y claro, es un país que históricamente ha tenido una importancia muy relevante desde la época de Gamal Abdel Nasser, pero, digamos, ha perdido ese rol, digamos, que tenía antes como líder del mundo árabe. Y la verdad, claro, ellos se han negado cuando Israel, digamos, advirtió que si los 2 millones de gazatíes no se van del territorio iban a arrasar con todo. Israel en ese caso incluso dijo que no estaba dispuesto a abrir su frontera y acoger a los refugiados. Entonces, la verdad, Egipto, no sé, yo no contaría mucho con el apoyo de Egipto en este caso. Tal vez como corredor para que pasen, por ejemplo, los camiones y pase la ayuda humanitaria. Claro, que eso lo han hecho también en otras operaciones de Israel, pero que no es garantía tampoco para Naciones Unidas, porque recuerdo que el año 2008, durante la operación Plomo Fundido, Israel no tuvo ningún empacho en bombardear caravanas, digamos, con ayuda humanitaria. Incluso, no sé si recuerda el caso de una flota, la Flotilla de la Libertad. Sí, claro. El Mavi Mármara, que era un barco que zarpó desde Turquía con muchos civiles que llevaban provisiones para romper el bloqueo en Gaza.
que fue asaltado por el ejército israelí y fueron asesinados varios de sus tripulantes, de los cuales eran, digamos, ciudadanos de muchos países, ciudadanos turcos, ciudadanos de la Unión Europea. Entonces es muy complicado entrar a Gaza porque estás arriesgando tu vida, incluso si eres miembro de Naciones Unidas. Ahora vimos a los Médicos Sin Fronteras que estaban desesperados porque los hospitales estaban siendo básicamente bombardeados, no estaban siendo respetados, pero también vimos unas imágenes que a mí me conmueven el alma porque Palestina estuvo muy presente en la mirada, en el oído y en la retina de todos nosotros con Yasser Arafat, que además fue envenenado, recuerdan, porque él falleció en Francia y fue envenenado por Israel, ¿no? En la investigación que después arrojó, básicamente, y que en el fondo de todo era un hombre que era muy activista por la paz, tratando de darse cuenta y de hacernos ver la importancia que tenía Palestina, pero también, mira Sergio, yo me acuerdo desde chica, veía las imágenes de él en la televisión, y este simbolismo cuando se dan la mano, y uno dice, pucha, por fin, y vemos que esto no es por fin, porque en el 2006 también hubo un ataque fuertísimo, y vemos que estos ataques son sistemáticos, entonces uno dice, ¿siempre Palestina está peleando con Israel? No es así. Mira qué interesante ese tema de Yasser Arafat, porque jamás, si bien nació de una manera espontánea de la sociedad civil palestina, fue apoyado económicamente por Israel, precisamente para hacerle un contrapeso a Yasser Arafat. Entonces, cuando Israel dice que no negocia con Hamas, que no negocia con Hezbollah, dijo lo mismo de Yasser Arafat, que fue quien, digamos, acercó a Israel con Palestina en los acuerdos de Oslo. Se dieron la mano con Isaac Rabin en Washington y claro, Isaac Rabin también pagó con su vida porque fue asesinado por un judío extremista, digamos, después de celebrar los acuerdos de paz con Yasser Arafat. Imagínate. Y por su parte, lo que pasa es que Israel también está cautivo de grupos muy extremos, ¿cierto? Se habla mucho del extremismo palestino, pero en Israel hay grupos igual o más extremos incluso, ya sea judíos ultraortodoxos que creen que Palestina es la tierra prometida, y que tienen el derecho y el deber de expulsar a los palestinos, ¿cierto? Que son los colonos que están, digamos, ocupando Cisjordania actualmente. Y también partidos yo no sé si calificarlos de extrema derecha o derechamente supremacistas, porque la verdad yo esto ya no lo veo como algo de derecha o de izquierda, son partidos que proponen que digamos, un supremacismo étnico sobre los palestinos. Recordemos que Israel tiene un incentivo, hace años atrás, para que los hijos, descendientes o personas que se quieran nacionalizar, digamos, entre comillas, puedan ir a los famosos kibbutz, ¿no? que están en Israel y hacer patria, pero dentro de eso tienes que hacer tu servicio militar también, o sea, no es una cosa gratuita. Claro, esa es la famosa ley de retorno que ellos la denominan, que permite que cualquier persona que acredite tener ascendencia judía o que se convierta en la religión judía, tenga derecho automático a ciudadanía y nacionalidad israelí. Así es. Más derechos incluso que la población nativa palestina. Y es por eso que cuando uno viaja a Palestina ve a mucha gente, uruguayos, argentinos, rusos, que no tienen ningún vínculo histórico sanguíneo con el territorio. Y para ir incluso a las cúpulas de Israel, no hay ningún primer ministro israelí que haya nacido en Palestina. El Benjamín Netanyahu nació en Polonia, es polaco. Ay, con razón la mentalidad, perdón la gente que está viendo el programa, no, pero es verdad, porque en Polonia hay el concepto de nacionalidad es muy étnico, a diferencia de los países de Europa más occidental como Cuando Francia. tú te refieres a étnico, aclaremos ese término para todas aquellas personas quienes lo están viendo en el tema político, porque ese concepto es clave para que vayamos ya al primer ministro y después hagamos las divisiones que me habías planteado hace un rato atrás. Claro, lo que pasa es que, como te comentaba, el judaísmo pasó de ser una religión a convertirse en una especie de nacionalidad o concepto étnico bastante difuso también, porque el concepto de judío es muy heterogéneo. A lo largo de toda la historia han habido comunidades judías en todas partes del mundo, sí, claro. En España, en Francia, en el Medio Oriente, en el norte de África, en Irán todavía, en Persia hay muchas comunidades judías históricas. Claro. Entonces no hay una unidad, digamos, étnica. Lo que sí es real que en Israel hay un grupo mayoritario, o una élite, digamos, que son de judíos europeos, de Europa Central, Polonia, Alemania, ¿cierto? Que son los que, digamos, también de ahí viene el movimiento sionista. En eso pensé. Exacto, y por eso este cariz como étnico que le trataron de dar al movimiento.
pero en realidad es muy difícil afirmar que haya algo así como un pueblo judío. De hecho, siempre fue considerada una religión, ¿cierto? Entonces, mira, el Papa dijo algo bien interesante hace una semana atrás, cuando dijo que la gente no se confunda, que los que están invadiendo Palestina no es el pueblo no son los judíos de la Biblia, claro. ¿no? Son sionistas, o sea, lo dijo con todas sus letras, y a mí me gustó mucho ese comentario y ese sentir, porque nos ayuda también a hacer la separación, tanto religiosa como política, que son absolutamente diferentes, tanto para el lado judaico como para el lado islámico. Sí. De hecho, si es que Sergio pudiera mostrar una imagen que les compartí, que es de una comunidad judía ultraortodoxa, que se llama Naturei Karta, y que ellos son súper claros al decir que Israel no representa el judaísmo. Así Israel es un Estado sionista. Y de hecho, incluso la creación misma del Estado de Israel contradice las profecías, digamos, de la Torá, que señalan que los judíos solo se van a congregar en Jerusalén una vez que llegue el Mesías. Claro. Entonces lo ven como una herejía la existencia, o como una blasfemia incluso, la existencia del Estado de Israel. Y tenemos varios rabinos que se han manifestado también a nivel mundial, ¿no? Y que han hablado un poquitito de la guerra y que han hablado de lo que está pasando. Ahora, en relación al tema político, sabemos que Egipto, Sergio planteó una advertencia, o sea, le hizo una advertencia y le planteó derechamente a Israel, y no es secreto, que algo estaba pasando, que ponga ojo. Ellos tuvieron un mes antes unos videos donde se recreaba prácticamente lo que sucedió, ¿te fijas? Hace 2 semanas atrás. Entonces, la cuestión es, ¿por qué no tomaron cartas en el asunto y tomaron medidas preventivas? En una época en que Benjamín está bajísimo en las encuestas y que su opresor, o sea, su oponente estaba básicamente con un discurso más de unidad. Claro, claro. Siempre, digamos, este tipo de conflictos benefician a los primeros ministros de Israel. O sea, claro, como bien dices tú, la gente se pliega a él, se unifica en torno a él, porque cuando la gente tiene miedo y necesita seguridad, claro, fortalecen al gobierno de turno, ¿cierto? Yo no sabría decir si sabían o no, pero de que alguien se está beneficiando de que es Benjamín Netanyahu, eso es indiscutible. Y además tampoco me sorprendería, porque Estados Unidos también se dice que tenía, digamos, conocimiento del atentado a las Torres Gemelas mucho antes de que ocurriera, y que aún así, digamos, lo dejaron pasar. Pero se hizo una encuesta y que fue reflejada, bueno, que salió ayer a luz pública, y que el 85% de los israelitas que viven en su territorio, en Israel, están en desacuerdo con lo que está pasando. O sea, estamos hablando de un 85% de la población. No es el 50, no es el 85, 80, aunque sea el 50 más 1. Eso es una señal. Y varios países le han dicho a Benjamín Netanyahu que ya no, o sea, paremos esto. Y entonces uno dice, ¿qué más tiene que pasar? O esto es algo orquestado. ¿Y qué ganan ellos con todo esto? La gente que desalojó su territorio va a poder regresar, o se está haciendo una aplanada humana para hacer la ocupación estratégica que se lanzó. Bueno, Gaza siempre ha sido una piedra en el zapato para todos los gobiernos de Israel, y muchos han dicho que quieren, digamos, barrer con Gaza. Recuerdo que incluso un ministro de Israel proponía barrerlo con bombas atómicas, o sea, por decirte una cosa. Sí, sí. Que es ridículo porque afectaría al mismo Israel. Pero ellos, digamos, su sueño es que Gaza desaparezca, porque es un enclave en el mar Mediterráneo que quedó ahí, ¿cierto? Y que no han podido, digamos, darle una solución a ese territorio. Y lo que comentas tú de la oposición dentro de Israel es súper importante, porque siempre digo que el cambio va a venir desde dentro de Israel. Porque hay muchos grupos pacifistas como Gush Shalom, Breaking the Silence, B'Tselem, que son judíos israelíes que están completamente en contra de la ocupación militar que ya lleva 75 años sobre Palestina. Entonces, son minoritarios todavía, pero en algún momento yo creo que van a tomar más fuerza. Y muchos autores también académicos israelíes que han denunciado, digamos, han contado la historia tal cual es. Siempre cito La limpieza étnica de Palestina de Ilan Papé. Ah, es buenísimo. Es buenísimo, sí. y es un escritor, digamos, un historiador israelí,
que también ha recibido mucha condena. O sea, no es fácil vivir en Israel y publicar un libro que cuenta realmente cómo se creó el Estado de Israel. Con todas las vetas. Con todas las vetas. Con todas las vetas, con todas las aristas que tiene hacer una cosa así. Exacto. Tienes que ser más que valiente, ¿no? Incluso ha recibido amenazas de muerte. Pero claro, yo me imagino, porque además uno dice, bueno, pero esto tiene que tener un sentido común. No tiene un sentido común. El sentido común lo estamos viendo en estas imágenes que en el fondo de todo representan un poquitito que la capacidad de negociación y diálogo no está. A lo mejor de una parte sí, pero de otra no. Y no hay cómo dices tú, o sea, cómo puedo competir o cómo puedo enfrentarme con una macro potencia con una onda para tirar piedra. O sea, es tan rústico lo que tiene Hamas, es muy rústico, sí, versus a Israel, que es una potencia, ya sabemos, armamental, militar, estratégico, y que esto también se lee como un golpe a Israel, ¿no? De todas maneras, de hecho, por eso igual me complica un poco el concepto de guerra, porque acá estamos viendo que Israel tiene más de 3.000 tanques, más de 300 F-16, Palestina no tiene 0 tanques, 0 F-16 y tampoco tiene un ejército formal. Entonces siempre yo hablo, claro, de ocupación militar y de una reacción de la población civil ante esa ocupación militar. Una guerra es cuando hay dos potencias beligerantes que son relativamente, digamos, con un relativo equilibrio. Y lo otro que comenta también es interesante de qué más tienen que entregar los palestinos, digamos, porque Palestina ahora está proponiendo crear su Estado sobre el 22% de su territorio original. Imagínate. Ya han cedido todo lo que pueden ceder. E incluso así, el 22% que va quedando en la Palestina histórica está siendo cada vez, digamos, cada vez envían más colonos a territorio palestino. ¿Y qué seguridad te queda además que lo van a respetar? O sea, claro, ahí tenemos otra lectura. Pero también mañana llega el presidente de Estados Unidos al territorio israelí, donde se tiene la esperanza de que haya un cese al fuego. Porque yo hasta hoy en la mañana cuando me levanté, yo vi las noticias internacionales y estaba la cosa increíblemente fuerte en la zona, y con mucha muerte, especialmente de niños. Se piensan que han muerto, o sea, del 100% de las personas que han fallecido, se cree que el 70% son niños. O sea, es fuertísimo. Habla de más de 1.000 niños. Claro, y cuando uno ve los medios árabes, que no son tendencistas a todo esto, a mí me gusta ver medios que me den una información, pero información que yo pueda transmitir a ustedes con toda la credibilidad posible. Las cifras son mucho más altas, estamos claros. Pero en este sentido, ¿qué crees tú que podemos esperar, Sergio? De Estados Unidos, de la visita de Biden. Claro. Que todos dicen que es tarde, que las Naciones Unidas ha hecho muchos llamados, tampoco se escuchan los llamados religiosos que hay por diferentes autoridades mundiales. Entonces, ¿qué va a cambiar acá? La verdad yo no tengo ninguna expectativa que cambie algo con la visita de Biden, porque Estados Unidos siempre ha sido un mediador deshonesto, como lo llaman. Por una parte trata de ser, digamos, el que acerca las partes, pero aporta, digamos, 3 billones de dólares a Israel todos los años para ayuda militar, que es más de todo el presupuesto que se gasta en todo África y todo América Latina. Oye, ¿cuánta hambre podríamos erradicar? Por supuesto, es una cuestión de locos. Y bueno, Estados Unidos siempre ha manifestado desde el día 1 que está a favor de Israel. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay un lobby muy grande de sionistas, ¿cierto? Que es el AIPAC, que es un grupo de poder enquistado en Estados Unidos que ejerce mucha influencia sobre los candidatos a la presidencia. De hecho, no hay ningún candidato a la presidencia. Si quiere ser candidato a la presidencia de Estados Unidos, tiene que primero declararle su apoyo irrestricto a Israel. Es así de fuerte. Y los debates presidenciales, cuando uno los ve en la televisión, un tema que se toca mucho es Israel. Y, digamos, ¿quién, digamos, le da más garantías a Israel? Entonces, creo que pecaría de ingenuidad si pensara que con la visita de Biden algo va a cambiar. Se piensa que esta guerra se va a extender. Eso es lo que yo escuché en la mañana. Y se piensa que se van a usar diferentes tipos de armas experimentales también. Ya la están usando. Ya claro, aparte de las que ya están usando. O sea, yo creo que estamos en un panorama bastante negro. Y básicamente, Sergio, uno se pregunta que hoy en día con toda la desinformación, porque la verdad es lo que menos se conoce en una guerra, y es lo primero que desaparece, que se han asentado
en el concepto ya a nivel mundial, lamentablemente, la islamofobia y la judiofobia, ¿no? Hablemos un poco de esto, porque es muy importante que vayamos haciendo las diferenciaciones político-religiosas y posteriormente hablemos de este discurso de odio que no debería primar en ninguno de nosotros, ¿no? Sí, es verdad. De hecho, me sorprendió mucho cuando Alemania y Francia prohibieron izar la bandera palestina en manifestaciones, porque decían que era un riesgo de que pudieran ocurrir o atentados terroristas. Entonces tratan de generar un vínculo o una asociación entre la causa palestina y lo que serían grupos extremistas, digamos, que son muy minoritarios dentro del mundo islámico. Digamos, los musulmanes en el mundo son millones y millones de personas y se les trata de reducir a los grupos wahabistas o salafistas que no representan a ese mundo. Y por lo demás, en Palestina también es la cuna del cristianismo, ¿cierto? Antes de la ocupación israelí había un 20% de cristianos. Hoy en día la mayoría de los cristianos palestinos estamos en Chile, ¿cierto? Pero todavía queda un 5% de cristianos en Belén, en Bet Yala, en Bet Sahún, en Jerusalén. Entonces, y también, claro, hacer la distinción, lo que dices tú de esa asociación entre terrorista y musulmán, que es muy mañosa y muy afín también a los intereses de Estados Unidos y de las potencias europeas. Y en cuanto al sionismo y a los judíos, ¿no? Porque ya hemos visto actos de violencia a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos, entonces la gente se confunde. Sí, el sionismo es un movimiento laico, hay que partir de esa base. Militar, claro, político, militar, como colonialista, pero no tiene nada que ver con la religión judía, todo lo contrario. El sionismo usa el judaísmo, digamos, como palo blanco, ¿cierto? Para digamos, evitar cualquier tipo de crítica. Ellos dicen que si tú atacas el sionismo, estás atacando al pueblo judío. No tienen ninguna relación entre sí. Mira, Sergio, yo estoy mirando mi teléfono porque es sumamente interesante lo que tú nos estás señalando. Tú visitaste Palestina. Háblanos de tu experiencia, de lo que viste, cómo llegan, porque recordemos que una de las colonias más grandes de inmigrantes palestinos se encuentra en Chile. Sí, la más grande fuera del mundo árabe. Claro. Sí. Bueno, yo fui el año 2012 a Palestina, tomé un avión desde Berlín al aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv. ¿Ya? Claro, y al llegar al aeropuerto de Tel Aviv, obviamente como cualquier chileno de origen palestino, que mi pasaporte tiene el apellido palestino, ¿cierto? Pasé por los interrogatorios de rigor de la fuerza, digamos, del ejército israelí. ¿Fueron amables? No, ellos saben perfectamente que cuando ven el pasaporte chileno siempre piensan que puede ser una persona de origen palestino. Entonces te separan del grupo y te llevan a una pieza, digamos, especial, te interrogan durante varias horas, te cambian de interrogador. En general te atiende entre comillas, una persona de origen uruguayo o argentino, que te habla en español, ¿cierto? Te preguntan por qué vas a Palestina, si tienes familia dentro de Palestina, si eres activista, te revisan tu Facebook, te piden las claves de tu correo. Todo. Una cuestión súper, de hecho eso es poco, porque la verdad hay personas como a mi padre que lo desnudaron incluso cuando entró a Palestina, le quitaron todas las fotos que había tomado la familia. Entonces lo que buscan ellos es que todos queden con una sensación de miedo de ir a Palestina. ¿Ya? No quieren que la gente retorne a Palestina. Entonces esa fue la llegada al aeropuerto fue un poco abrupta por ese motivo. Incluso te hacen firmar muchas veces un documento en el que tú te comprometes a no visitar los territorios palestinos, a quedarte solo en Israel. Ya. ¿Entiendes? Entonces ellos, claro, tratan de amedrentarte por ese lado. Ya. ¿Tuviste la oportunidad de ir a la franja? No, es muy difícil entrar a Gaza. Ya, pero tú la viste de lejos. Bueno, la verdad es que no, porque viajé de noche en avión y ¿Ya? no la vi la franja de Gaza. ¿No? Por supuesto, y cuando tú llegas a Palestina y tú piensas, de aquí viene toda mi familia, ustedes tienen familia allá, Sí, qué sé yo. sí. ¿Cuál es el sentir de ustedes en estos momentos, de tu familia que está allá, el tuyo, siendo chileno, palestino, pero con un corazón enorme, y obviamente con un aporte también a todo lo que ha sido la cultura chilena, ¿no? Las familias que emigraron han sido un tremendo aporte, una contribución para todos nosotros, para todas aquellas personas quienes habitamos este territorio. Sí, en realidad es una sensación de impotencia y frustración, ¿cierto? La verdad, yo nunca he sido activista político, ni mucho menos, pero por cosas de la vida yo nací palestino.
Entonces, a diferencia de otras comunidades como la comunidad alemana, digamos, los croatas, yo tengo el deber, o así lo siento yo al menos, de estar aquí contigo conversando de este tema. Porque lamentablemente me tocó a mí, nos tocó a nosotros, que somos un pueblo que lleva 75 años bajo ocupación militar y, como siempre digo, un pueblo de sacrificio. Porque los palestinos no tuvieron ninguna responsabilidad en lo que le ocurrió a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero aún así tomaron Palestina como un lugar de sacrificio, y mientras los judíos refugiados de la Segunda Guerra Mundial no eran recibidos por Estados Unidos, de hecho les cerraron las fronteras en todos los países. Así es. El único lugar donde los recibían fue en Palestina y en el mundo árabe. Pero nunca se imaginaron los palestinos que estos colonos no eran migrantes comunes y corrientes, sino que eran migrantes que tenían la intención de desplazarlos y de crear un Estado, ¿cierto? Entonces, claro, muchas veces se dice que ellos llegaron a comprar la tierra. Pero eso es una verdad parcial, porque incluso si tú compras tierra, ya sea en Chile o en cualquier otro país, eso no te da derecho a crear un Estado soberano sobre ese territorio que compraste. No, ¿cierto? claro, claro. Es como si, no sé, Douglas Tompkins creara un Estado en el Parque Pumarín, por decirte una cosa loca, ¿cierto? Claro. Entonces, ahora, en ese sentido, ¿tienes familia actualmente allá? Sí, en Bet Yala. Ya, ¿y la familia? Bueno, hablé con ellos hace poco, gracias a Dios. Ahora hoy en día tenemos Facebook, WhatsApp, ¿cierto? Uno puede estar en contacto. Me dicen que están relativamente en calma, pero que el ejército israelí prohibió, digamos, las juntas de personas, digamos, públicas, ¿cierto? Entonces se prohibieron las misas, no pueden salir de la casa, entonces están como en una especie de toque de queda. Y un ambiente tenso también debe ser, sí, muy tenso, porque también habían disturbios en Ramallah, en otras ciudades, entonces lo que Israel está previendo es que puede haber otra intifada. ¿Qué es una intifada? La intifada es un levantamiento popular palestino, que han habido dos intifadas, la del 87 y la del año 2000. ¿Y qué pasó en esas intifadas? Toda Palestina se rebeló contra el ocupante, desde niños, mujeres, todos salieron a las calles, ¿cierto? Son muy famosas las imágenes de niños tirándole piedras a los tanques y de los israelíes respondiéndole con armas de fuego. Entonces la intifada es un levantamiento popular contra el ocupante. Y claro, bajo estas circunstancias, que ya han habido disturbios en algunas ciudades, algunos piensan que podría haber una tercera intifada. Perfecto. Sergio, es bien interesante lo que tú estás diciendo. Hemos hecho un recorrido por la historia, hemos hablado de lo que está sucediendo actualmente. Y quiero cerrar con esto. Hay dos conceptos que me gustaría que pudiésemos analizar. En la Segunda Guerra Mundial hubo un holocausto horroroso. Y hoy en día se compara la Franja de Gaza con otro holocausto, como campos de concentración al aire libre, ¿no? Tenemos a muchas personas quienes tienen sus familias allá, que viven en nuestro país, de uno o del otro lado, ¿no? Y tenemos a muchas personas quienes quieren apoyar en calma y con paz todo esto que se está desarrollando. ¿Qué le dirías tú a tu pueblo? ¿Qué le dirías tú a la gente que está viendo el programa en estos momentos? Mira, le diría que cualquier muestra de apoyo, por muy mínima que parezca, en realidad en Palestina lo sienten como digamos, algo muy importante. Entonces, la cámara toda tuya. Claro. Mira, la verdad, a veces uno siente que está muy lejos, que no puede hacer nada por ayudar, pero la verdad, cuando uno ve las manifestaciones multitudinarias que han habido en todos los lugares del mundo por Palestina, aún igual lo conmueve eso, porque se da cuenta que si bien los gobiernos del mundo no están haciendo nada, sí hay un apoyo de las personas, que es lo más importante. Y yo creo que eso es como una esperanza de cambio también. Los gobiernos finalmente tienen que de alguna manera representar a su gente. Así es. Y en Palestina, la causa palestina a nivel mundial ha tomado mucho apoyo, sobre todo en Chile. Chile reconoció el Estado de Palestina, hoy en día Palestina es un Estado observador de las Naciones Unidas. Entonces, que no tengan, digamos, temor en apoyar. Hay mucha gente que no es palestina y digamos, manifiesta su apoyo a la causa. Hay un movimiento de boicot, sanciones y desinversiones también contra el Estado de Israel, que no viene, digamos, precisamente de los palestinos, y que busca asimilar lo que se hizo en Sudáfrica para terminar con el régimen del apartheid. Sí, claro. En el fondo es no comprar productos hechos en Israel o en las colonias israelíes, hacer un boicot económico, cultural, académico. Y así fue como cayó el régimen del apartheid en Sudáfrica, y creemos que de la misma manera puede caer también el régimen sionista de Israel, que no significa eliminar el Estado de Israel, es que hay un régimen democrático y un Estado para todos sus ciudadanos, no solo para un pueblo o una etnia.
Que nos respeten, pues que respeten a Y todos. que respete la legalidad internacional, las resoluciones de Naciones Unidas, y que el Estado de Palestina se pueda crear finalmente, como dice la legalidad internacional, en Gaza y Cisjordania y con capital Jerusalén. Eso es lo que dice el derecho internacional, no estamos pidiendo nada más ni nada menos, que es el 22% del territorio histórico. Por lo menos. Lo que podemos hacer es buscar en redes sociales dónde los encuentran, porque yo sé que están acá, pero están en Santiago, en Concepción, en diferentes puntos. Recuerda que nos ven desde muchas ciudades del país. Claro, bueno, yo fui presidente de la Juventud Chileno Árabe por Palestina, y los chicos que siguen activos están así en Facebook, Juventud Chileno Árabe por Palestina, y ahí pueden encontrar noticias, información, actividades que se están haciendo en Valdivia. De hecho, este sábado va a haber un concierto por Palestina ¿A qué hora? en la Plaza de la República. Tengo que confirmar la hora porque ¿Ya? estamos en Ahí lo pleno- escribes Sí, y sí. lo ponemos. Lo que podemos hacer es apoyar la causa con manifestaciones pacíficas. Lo que no podemos hacer, y lo que yo sé que ellos no hacen, es instar a la violencia de ninguna manera. Entonces no podemos ayudar con más violencia, tenemos que ayudar unidos con amor. Así Exacto, que eso es sí. súper importante, un mensaje de paz. Sí, bueno, Jesucristo lo dijo, el que vive por la espada muere por la espada. Claro. Sí, eso no es novedad. Y nosotros jamás vamos a apoyar ningún acto de violencia, digamos, contra la población civil, ya sea en Palestina o en cualquier otro lado. Eso es muy importante para que usted lo tenga claro, y básicamente agradecer a Sergio porque nos has acompañado hoy acá en Conversando con Isabel, un tema que a todos nos conmueve, un tema que yo creo que hay que ir viendo qué está pasando, y por supuesto también hay campañas económicas para poder apoyarlos, para que lleven ayuda humanitaria. Todo eso usted lo puede encontrar y hay que actuar, pero siempre a través de la paz, del diálogo, que eso es lo más importante. Sí, sí, gracias Isabel por la oportunidad de estar acá. Oye, Sergio, yo te envié una canción, ¿la tienes ahí ya o no? Mira, lo que pasa es que se unieron varias cantantes mujeres, Ya. y se unieron cantantes árabes, musulmanas, judías, etcétera, etcétera, y interpretaron una canción por la paz. ¿Ya? Y esta canción por la paz es bien simbólica, y es un poco lo que decía Sergio al comienzo: hay que hacer la diferenciación. Los extremismos no son buenos, y cuando nos unimos por la paz, pucha que es lindo vivir tranquilo, ¿ah? De todas maneras, sí. ¿No es cierto? Amanecer, y si anda un helicóptero, un avión, no tener miedo, no estar Sí. en constante alerta. Finalmente la violencia lo que hace, y el odio es... No, público. Es ¿Ya? afectarlo a uno mismo, ¿cierto? Te hace daño a ti mismo el odio. Entonces, Claro, no- está en YouTube, mira, te lo envío acá, porque básicamente a mí me encantó esto, y ayer lo publicaron en todos los medios árabes, y lo publicaron por supuesto en Arab TV, y yo me puse a mirarlo, y sabes que me emocioné porque yo dije, pucha, tanta gente con odiosidad, y el odio trae más odio, Sí. y sabemos que ellos están diciendo no, un alto a esto, y prediquemos la paz alrededor del mundo. Por supuesto, paz y justicia. Por supuesto. Oye, y en cuanto a las actividades, ustedes tuvieron también una marcha, ¿no? Sí, se hizo una velatón en realidad en la Plaza de la República, acá en Valdivia, con mucho apoyo también, muchas personas, así que muy agradecido en realidad. Y la gente cuando va a las velatones pregunta, porque obviamente tiene curiosidad. Sí. ¿Y cuáles son las preguntas que más frecuentemente reciben ustedes en las actividades? Mira, me ha llamado mucho la atención que la gente está mucho más informada que antes, es increíble. Conocen mucho el tema, dan su opinión con muchos argumentos, entonces siento que se han derribado muchos clichés o prejuicios que habían antiguamente, entonces por ese sentido muy contento en realidad, se nota que la gente conoce y entiende el tema. Que eso también es importante, ¿ah? Sí, Yo siempre he sí. dicho que no existe la mala publicidad. A toda esta publicidad y a toda esta campaña del horror que han hecho contra el pueblo palestino, lamentablemente, la gente más curiosidad le da y empieza a buscar la fuente hasta que llega a la verdad. ¿Te fijas? Por eso que esas acciones que ustedes realizan son tan importantes, al igual las acciones que realizan cuando no estaba ocurriendo esto, pero en la universidad, estos conversatorios donde ustedes tienen toda la disposición y las ganas de poder dialogar con altura de miras, pero que conozcamos la historia. Claro, y para nosotros es súper interesante porque nosotros no hacemos propaganda, o sea, nosotros Claro. nos basamos en derecho internacional, en muchos autores israelíes, como te comentaba. Entonces, cuando la gente conoce el tema y se informa realmente,
Yo creo que es inevitable que tengan, digamos, una posición más pro-palestina, porque se dan cuenta, digamos, de que hay una simetría de fuerza. Libro recomendado, Bueno, La limpieza étnica de Palestina, de Ilan Pappé. ¿ya? Otro muy interesante es La invención del pueblo judío, de Shlomo Sand, que habla precisamente de cómo el sionismo convirtió una Mira. religión en un concepto étnico. Mira. El profesor Shlomo Sand también es de la Universidad Hebrea de Jerusalén y también ha recibido muchas amenazas, digamos, de grupos más extremistas dentro de Israel. Perfecto. Sí. Bueno, ahora nos vamos con este tema musical por la paz y posteriormente a una pausa y a noticias. רכישת רוח ים מנשבת מאי שם וכביסה מתנפנפת לצילי החומה بين الأرض والسماء ناس كتير بعيشوا سوا ما تخافوا تحلموا بالسلام والأمان متى يمسوا خمات הפחד ושבתי מגלותי ייפתחו שעריי אל הטוב האמיתי I want to thank you for standing up for peace alongside your Palestinian sisters. I want to thank you and to let you know that in the world that we live in, peace is possible only when women of integrity and faith stand up for the future of their children. Congratulations. It is my hope that you will continue to battle for peace in a constructive way. And I look forward to the day that I will come and join you. Thank you for the children of Israel. Thank you for the children of Palestine. Thank you. Peace. Shalom.